Se vienen unos días muy intensos para la Iglesia Universal. El sábado tenemos la instalación, o mejor dicho, la creación, es el término eclesiástico correcto, la creación de nuevos cardenales por el Papa Francisco. El día sábado, luego el día domingo, el Papa viaja a L'Aquila, un lugar muy emblemático porque fue donde se retiró el primer pontífice de la historia que renunció a su puesto, pero que también está celebrando un aniversario de un terrible terremoto, y ese es el motivo por el cual el Papa Francisco está yendo ahí. Y luego lunes y martes van a ser días intensos de trabajo de consistorio, es decir, los cardenales que por distintos motivos, incluyendo el COVID, pero no solo, no se habían reunido como tales, es decir, como colegio cardenalicio, lo van a hacer después de muchos años. Y esto es muy importante porque los cardenales, en vistas a un futuro cónclave, que no estoy ni augurando ni pronosticando, ¿no?, pero en vistas para un futuro cónclave necesitan conocerse, ¿no?, y necesitan saber quiénes son, de dónde vienen, qué cosa piensan, para que el colegio cardenalicio, cuando se reúna para tomar una decisión, para buscar a un sucesor de Pedro, no necesiten consumir muchísimo tiempo en conocerse, ¿no? Por supuesto, no va a ser un meet and greet, como dicen los norteamericanos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va a ser una conversación sobre la reforma de la curia y sobre el documento Predicate Evangelium, ¿no?, el que renueva y reforma la curia y cómo esto implica a la iglesia. Pero puede ser una introducción un poco larga para decir que no quisiera que se escapara de nuestra atención un documento que el Papa Francisco publicó el día miércoles 24 de agosto. El 24 de agosto él publicó un documento que todavía no he visto en español. Solamente el sitio web del Vaticano sacó la noticia en español, pero no el texto completo del español. Y el Papa escribió un mensaje con ocasión de los 50 años de un motu propio escrito por el Papa Pablo VI, por San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II. Este documento de Pablo VI de hace 50 años se llama Ministeria Quaedam, y no es uno de los documentos más conocidos del Papa Pablo VI, ¿no? Y este documento, ¿qué importancia tiene? A través de este documento, el Papa Pablo VI reformó en la Iglesia Latina la disciplina de lo que se llamaban las órdenes menores y el subdiaconado. ¿Qué cosa eran las órdenes menores? Antes, los sacerdotes pasaban por una serie de pasos, ¿no?, antes de ser presbíteros. Ahora básicamente es diácono, presbítero, y si llega a la plenitud del sacerdocio se vuelve obispo, ¿no? Pero antes se recibía lo que se llamaba el hostiariado, o sea, poder repartir la comunión, el lectorado, después el exorcistado y finalmente el acolitado. Y luego se hacía una subdiaconía, después la diaconía y el presbiterado. Si alguno dice que hay tal cantidad de pasos que había que dar, todos estos pasos eran normalmente dados durante la formación en el seminario. Pero como recordarán ustedes, el gran cambio del Concilio Vaticano II, y eso es lo que dijo el Papa Pablo VI, San Pablo VI, Ministeria Quaedam, ¿no?, este documento. Y estos ministerios, lo que hizo el Papa Pablo VI fue dos cosas. Primero, simplificarlos, o sea, ya todo este proceso, hostiariado, lectorado, exorcizado, fueron, digamos, compilados, si quieren ustedes, se reciben en los ministerios, en los primeros ministerios, y finalmente en el diaconado, ¿no? Pero estos ministerios
recibieron otra característica, además de ser simplificados para los sacerdotes. El Papa Pablo VI, recuperando una antigua tradición en la Iglesia, los convirtió en ministerios laicales, es decir, que los laicos pueden recibir este ministerio del lectorado o de entre comillas, osteado, que es lo que hoy en día llamamos el ministro extraordinario de la comunión, no ministro extraordinario de la Eucaristía, no, porque la Eucaristía es otra cosa. La Eucaristía es la celebración del misterio, que es potestad exclusiva del presbítero y el obispo. El diácono no puede consagrar, mucho menos un ministro extraordinario. Por eso se llama ministro extraordinario de la comunión. Entonces, básicamente este fue el documento con el cual se oficializó lo que se había dicho en el Concilio Vaticano II, que se accedían a los ministerios laicales. Ahora, en el cumplimiento de los 50 años, el Papa Francisco escribió un documento, es el que les digo que se publicó el miércoles 24 de agosto, porque el documento no ha sido traducido de forma completa a los distintos idiomas, sino que sigue el mensaje firmado en italiano hasta la última vez que lo vi, ¿no? Hoy 26 de agosto. Dice el Papa, básicamente introduce diciendo, ha sido muy importante recuperar estos ministerios laicales y recientemente los que existen, ¿no? Los que existían, lectores, acólitos, y recientemente, si ustedes recuerdan, el Papa ha establecido también el ministerio laical del catequista, y además de los ministerios extraordinarios, como el ministerio extraordinario de la comunión, el Papa ha ampliado esto a que las mujeres los puedan recibir, ¿no? Porque como son ministerios laicales, no conducen al sacerdocio, no son un preludio del sacerdocio. Entonces, el Papa señala un poco misteriosa, y leo lo que dice en este texto. El motu propio de Pablo VI no solo renovó la disciplina de las órdenes menores, ¿no? Como se llamaban las órdenes menores, y el subdiaconado, sino que ofreció a la Iglesia, este es el Papa Francisco, sino que ofreció a la Iglesia una perspectiva importante que tuvo la fuerza de inspirar desarrollos posteriores. Ok, ¿cuáles son estos desarrollos posteriores? Sigue diciendo el Papa Francisco. Como recordarán, durante el sínodo sobre la Amazonía, se discutió la posibilidad de desarrollar más los ministerios. Obviamente, ustedes recordarán que el sínodo de la Amazonía no fue de feliz memoria. A los que hemos criticado el sínodo de la Amazonía, nos han acusado, y tengo un arzobispo ahí que me acusa de haber atacado al Papa Francisco. El tema no tiene que ver directamente con el Papa Francisco. El tema fue el desastre de la organización del Sínodo de la Amazonía, porque fue capturado por los ideólogos de 80 y 90 años que ya deberían haber caminado hacia el ocaso, como las antiguas películas de Hollywood, ¿no? Hacia la puesta del sol. Pero no volvieron con toda la ideología radical de la teología de la liberación y de sus expectativas completamente absurdas y protestantizantes, y contaminaron la conversación al punto que el mismo Papa rechazó la idea de los sacerdotes casados o de las sacerdotisas que los organizadores del Sínodo de la Amazonía están convencidos que iban a adquirir, explicando que ese no había sido un buen discernimiento en el espíritu, sino que había sido una discusión ideológica. Entonces, en eso, el Sínodo de la Amazonía es perfectamente criticable y no tiene nada que ver con criticar al Papa. Algunos lo verán, yo no, en este aspecto, pero ponerlo como ejemplo, en consecuencia, es preocupante. ¿Y qué es lo que dice el Papa en este documento, ¿no? Él dice que el tema de discutir más sobre los ministerios, o sea, si pueden haber más ministerios básicamente, o quiénes pueden recibir esos ministerios, el tema, dice el Papa, tiene una importancia fundamental para la vida de la Iglesia. De hecho, no hay ninguna comunidad cristiana que no exprese ministerio. Y pone el ejemplo de las cartas de San Pablo, y explicando, el Papa dice que estos ministerios surgieron no como
acá lo cito textualmente, como un hecho meramente funcional, sino que es más bien un atento discernimiento comunitario a la escucha de lo que el Espíritu sugiere a la Iglesia en un lugar concreto y en el momento presente de su vida. Así, toda estructura ministerial que nace de este discernimiento, o sea, todos nuevos ministerios, si van a haber ministerios de lo que sea, no se me ocurre ninguno ahora, ¿no? Pero el Papa piensa que pueden surgir más y que pueden ser repartidos a más personas, debe enraizarse en él, en el Espíritu Santo, cada vez más profundamente para no correr el riesgo de que el dinamismo se convierta en confusión, la vivacidad se reduzca a improvisación extemporánea y la flexibilidad se transforme en adaptaciones arbitrarias e ideológicas. Es decir, que las cosas terminen como terminaron con el sínodo de la Amazonía. O sea, es discutir los ministerios, el Papa lo pone como ejemplo de lo que sucedió en el sínodo de la Amazonía. Yo pongo como ejemplo de lo que el Papa está diciendo que no debe pasar, lo que concluyó el sínodo de la Amazonía, y como saben ustedes, el Papa no aprobó. Entonces, el Papa sigue explicando esto, y claro, sigue explicando la necesidad de discernir sobre los ministerios, y yo no he entendido hasta el último párrafo qué es lo que el Papa estaba pretendiendo presentar en esta carta, ¿no?, del día 24. Dice que el ejercicio de un ministerio, la dimensión litúrgica de cada ministerio, es decir, qué papel cumple, cuál es la liturgia entre los cuales son recibidos estas personas en sus nuevas funciones ministeriales. Pero, dice el Papa, sin pretender definirlos y resolverlos para luego poder vivir la ministerialidad, porque actuando así lo más probable es que no podamos ir lejos. Y el Papa, en otras palabras, va para adelante, ¿no?, y va para atrás. O sea, hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado, etcétera, ¿no? Y dice que va a establecer un diálogo, y dice que en lugar de obsesionarse con los resultados inmediatos, en la resolución de todas las tensiones y la clarificación de todos los aspectos, corriendo así el riesgo de cristalizar los procesos, o sea, de congelarlos, ¿no?, y a veces pretender detenerlos, hay que acompañar la acción del Espíritu del Señor. Y entonces el Papa termina anunciando, de una manera que va a ser anunciado próximamente, va a mantener un diálogo abierto con las conferencias episcopales para seguir hablando sobre este tema de los ministerios. Entonces, ahora vamos a esperar unas normas que serán anunciadas, como él dice, va a ser en el contexto de la sinodalidad. Probablemente sea la oficina del Sínodo de los Obispos que explique cómo se va a mantener este diálogo. Estamos en medio del proceso sinodal, ¿no? Ya se viene la fase continental, el próximo año 2023 va a ser propiamente el sínodo. Entonces el Papa básicamente está introduciendo un nuevo tema, que es el de los ministerios, ¿no?, para que este tema se discuta a nivel de las conferencias episcopales. Entonces, la importancia de los ministerios y de cómo esto debe ser conversado es algo que yo no llego a entender, ¿no? Y puede ser simplemente porque no soy un buen entendedor en estos temas, ¿no? Yo creo que con los dos documentos del Papa extendiendo los ministerios para incluir la catequesis como un ministerio laical, que me parece muy bueno, porque establecer un ministerio atrae gracias particulares para ese ministerio. Y que este ministerio se extienda a las mujeres, que ya es una realidad de hecho. Ya las mujeres venían haciendo lectoría, ministerio extraordinario de la comunión, catequistas, o sea, la gran mayoría, el ejército, digamos, de la Santa Madre Iglesia, de los que transmiten en la fe, la mayoría son mujeres, y Dios las bendiga por eso, ¿no?, porque transmiten la fe. Pero fuera de eso, no sé qué más se debe conversar, especialmente porque en la Conferencia Episcopal Peruana, recientemente, para poner un ejemplo, se decidió abordar el tema, y un vicario apostólico de la zona de la Amazonía planteó que, dado que
el lectorado, el acolitado y el catequista han sido abiertos a las mujeres, se podría pensar en el diaconado para las mujeres, básicamente explicando que el diaconado fue creado en función a su servicio. Y eso teológicamente no es cierto, ¿no? Claro, el diáconos es el servidor, ¿no? El que su función fundamental es servir. Pero el diaconado es el primer paso en el sacramento del orden sacerdotal, o sea que imprime carácter, no es lo mismo que los ministerios laicales, ¿no? Y de hecho, otro obispo también de la Amazonía habló específicamente de volver a abordar el tema de los sacerdotes casados, ¿no? Es decir, de los casados ordenados sacerdotes, y señaló incluso que tiene la propuesta de llevar la propuesta específica de hacer una especie de prueba, ordenando a un líder Achuar, una de las tribus amazónicas del Perú, a un gran líder Achuar, que él dice que es un gran católico, casado con hijos, ordenarlo como sacerdote para ver cómo funciona la cosa, ¿no? A ver si se puede comenzar a ordenar sacerdotes. Entonces, el Papa insiste que este diálogo no puede ser ideológico, pero las primeras conversaciones, incluso previas a este documento, ya demuestran que los que están interesados en discutirlos tienen una postura ideológica. Entonces, pase lo que pase, va a ser una pelea de comida, ¿no? En uno de esos bares donde la gente se comienza a tirar los fideos. Y lo sé porque lo he visto a todas estas alturas. ¿Eso significa que necesariamente creo que va a ser un diálogo malo? No, cuando el Papa dice que estas cosas tienen que avanzar en el tiempo, los oportunistas dicen, ya, comencemos a ordenar mujeres mañana, ¿no? Y veamos qué tal va. Si se salen con la suya, no va a ser bueno para la Iglesia. Que tengas un buen día.